De la misma manera que hacen un corpus documental, tienen que hacer corpus bibliográficos cuando hablan de revisión bibliográfica. Una revisión bibliográfica es un repaso de una serie de publicaciones que se dieron durante cierto periodo, en cierto lugar o en ciertas publicaciones, ciertas revistas. Lo mismo que se hace con el análisis documental, se hace con el análisis, con la revisión bibliográfica. Es decir, determinar un corpus bibliográfico. Es decir, yo voy a estudiar la revista Pasos, qué es lo que dijo acerca de una festividad o acerca de un tipo sobre peregrinaciones, por ejemplo. A ver, ¿qué hay en la revista Pasos de peregrinaciones? ¿Desde su fundación hasta ahora o desde el año 2017 al 2019? No importa, o al 2020. Todo va a depender de qué es lo que quieran hacer, siempre partiendo de una teoría. No pueden hacer nada científicamente si no es a partir de una hipótesis teórica, algo que han leído, algo que han estudiado respecto de cualquier cosa. Acá también uno, cuando va a hacer una revisión bibliográfica, quiere saber qué es lo que se dijo acerca de algún tema en las publicaciones científicas. Casi toda tesis comienza con una revisión bibliográfica en el sentido de que uno hace un rastreo. Nunca uno puede hacer un rastreo de todo lo publicado sobre un tema. Una queja habitual de los estudiantes cuando están en el seminario de tesis es decir, no encuentro bibliografía sobre mi tema. Y nos cansamos de decir, no es cierto, hay muchísima bibliografía sobre cualquier tema. Que no haya exactamente sobre una localidad o sobre un punto o sobre alguna cosa muy particular, y puede ser que haya pocas sobre esa cuestión particular, pero no tiene sentido buscar desde la propia. Es como si yo dijera, voy a hacer una investigación acerca del botón del pulgarcito. Y claro, sobre este botón no hay nada escrito, pero sobre los botones hay muchísimo escrito. Entonces, tengo que saber mucho de botones para poder hacer una revisión bibliográfica acerca de los botones. Si les parece extraño, existen muchas bibliografías acerca de botones dentro de la bibliografía que hay acerca de la ropa. Y hay muchas interpretaciones respecto del tema de los botones, de dónde están, cuándo se usan, ¿no? Había una época en que los pantalones de... Por ejemplo, ¿para qué lado se abrochan los botones? Las mujeres, las camisas de mujer se abrochan para un lado, las camisas de hombre se abrochan para el otro. Y es tema raro, es extraño. ¿De dónde podía venir esa idea de que los varones se abrochan la camisa para un lado y las mujeres para el otro? Quiero decir, aún los temas que parecen más triviales o más tontos, sobre los que puede haber menos bibliografía, uno se engaña. Hay mucha bibliografía y hay mucho escrito sobre esos temas. No se olviden, cada vez que vayan a hacer una revisión documental, es consultar a los bibliotecarios. Los bibliotecarios son expertos formados en la búsqueda bibliográfica. De manera que cuando ustedes tienen un tema de investigación y no saben por dónde empezar, supongamos los botones, dicen, bueno, van a la biblioteca de la universidad, a la biblioteca de la facultad, hay portales de las bibliotecas que están unificados de todo el país, y ahí preguntan al bibliotecario, ¿podría usted recomendarme o decirme cómo buscar o cómo encontrar bibliografía sobre el tema de los botones de plástico o de los botones de cuero o los botones de hueso? Y el bibliotecario le va a preguntar, ¿y usted para qué? ¿Para qué quiere saber eso? ¿En qué contexto? Y lo que yo me interesa porque estoy haciendo un trabajo sobre historia del vestido. Ah, bueno. El bibliotecario va a ser capaz de producir una lista bibliográfica de todo el material relacionado con los botones de hueso que hay en la literatura antropológica, en la literatura sociológica, en la literatura psicológica, en la literatura científica de la rama que ustedes hayan elegido, económica, que tenga que ver con la producción de botones, sustentabilidad o lo que fuere, de ecología, y
El bibliotecario les va a dar un abanico de posibilidades. Ustedes toman esas y hacen lo que se llama un espigueo. ¿Qué es un espigueo? Un espigueo es, vamos a ver los títulos de los artículos y trabajos que me ofrece este bibliotecario de psicología. Vamos a ver los de sociología del vestido. Vamos a ver, y así los títulos nada más, ni siquiera un espigueo, puede ser algún resumen, ese tipo de cosas. Uno lee un poco de cada cosa, como para irse haciendo la idea de todo lo que ha sido escrito y en dónde es que uno quiere meter el bocadillo, en qué parte uno quiere hacer un progreso, en qué parte le parece que está faltando algo, qué elementos tiene uno para poder investigar acerca del tema, qué intereses tiene uno para investigar acerca del tema. Una vez hecho ese espigueo, ese repaso general así medio caótico de lectura, de títulos, de todas las cosas que hay escritas sobre el tema, uno toma una decisión metodológica. Y la decisión metodológica es decir, lo voy a enfocar desde este punto, o voy a utilizar este grupo de autores, o este grupo de trabajos, o este grupo de esta comunidad que está estudiando esto desde hace mucho tiempo, y me voy a meter ahí. Y ahí es donde uno selecciona qué es lo que va a leer. Pero tiene que tener claro, y cuando hablamos de metodología y hablamos de revisión bibliográfica, uno tiene que explicar cómo la va a hacer a esa revisión bibliográfica. No alcanza con decir, voy a hacer una revisión bibliográfica sobre turismo rural. ¿Turismo rural dónde? ¿Turismo rural cuándo? ¿Desde qué perspectiva de la ruralidad? ¿Qué diferencia hay entre el campo y la ciudad? ¿Por qué hay rural y urbano? ¿Desde dónde viene esto? Tienen que saber antes de poder buscar. Cuando ya tienen una idea más o menos armada, van al bibliotecario o buscan en Internet. Por supuesto, las búsquedas en Internet tienen que ser siempre en portales académicos y siempre, Google Scholar es la base, digamos, más sencillo ahora en la actualidad, pero no se tienen que quedar con eso. Hay muchos portales especializados, mucho mejores que para algunos temas que el Google Scholar. De cualquier manera, el Google Scholar es una puerta de entrada. Nunca, jamás la Wikipedia. Salvo cuando uno tiene la más remota idea de algo. Si no saben nada, si yo les hablo de la reforma y la contrarreforma, por ejemplo. Y algunos de ustedes dicen, ¿lo qué? Wikipedia. Reforma contra reforma. ¡Ah! Tenía que ver con esto. Bueno, está bien. Ahora después hay que ir a los libros de historia. Después hay que ir a los artículos especializados. Después hay que profundizar en la temática. Si Wikipedia se usa cuando uno está en blanco sobre un tema. Ahora, cuando uno hace investigación científica, nadie espera que estén en blanco sobre un tema. Nadie espera que inicien una investigación científica con Wikipedia. Nada. Eso es, olvídense completamente de eso. Muchísimo menos Rincón del Vago, monografía.com, esa sarta de lugares infecciosos que hay en Internet. Así que la revisión bibliográfica es un trabajo, y es un trabajo que hay que hacerlo de manera programada, planificada, y al que hay que dedicarle mucho tiempo y hay que saber cómo explicarlo. En esta nueva presentación vamos a seguir hablando acerca de algunas metodologías que ustedes pueden utilizar para su tesis. Un poco la idea es hacer ese repaso, ¿no? Vimos hace un momento el análisis documental y la revisión bibliográfica. Ahora vamos a decir algo acerca de la entrevista y la encuesta que ustedes tienen un video filmado con un audio de la profesora Susana acerca del tema, así que voy a ser bastante breve en este asunto. La entrevista y la encuesta persigue fines de investigación y el investigador, el entrevistador o el encuestador tiene que tener muy claro qué es lo que quiere averiguar. Tanto en la entrevista como en la encuesta pueden aparecer diversas informaciones de diferentes formas. El investigador tiene que saber recortar lo que necesita para su investigación y siempre apuntar a aquel objetivo que pretende satisfacer
a lo largo de toda la entrevista, o de toda la encuesta, o de todo el trabajo previo que hay. Entrevistar no es simplemente ir, buscar a una persona y hacerle preguntas al azar. Eso lo puede hacer un periodista, eso lo puede hacer cualquier individuo, digamos, que tenga cualquier interés. No pueden hacer una entrevista de trabajo, una entrevista para casting, una entrevista para muchas cosas. La entrevista de investigación es otra cosa, es una cosa particular. Uno percibe un objetivo de conocimiento científico y no hay que quitárselo de la cabeza. Las entrevistas se preparan con antelación, se piensa qué se va a preguntar, se tiene que conocer el tema del cual uno quiere saber. Se piensan también en el sentido de qué tono se le va a dar a la conversación, si va a ser confrontativo, si va a ser participativo, si el entrevistador se va a colocar en una posición muda, sin retroalimentación, se dice, es decir, sin un ida y vuelta con el entrevistado, o va a ser directa, digamos, va a haber un ida y vuelta y van a charlar. Y uno tiene que pensar, cuando va a entrevistar a alguien, quién es esa persona, qué es lo que va a... qué es lo que quiere saber, y tiene que elegir cuidadosamente con qué vocabulario va a formular la pregunta, de qué manera va a formular la pregunta. No se formulan las preguntas de cualquier manera, no se dice las cosas de cualquier modo, como vimos en el video en el que hablamos acerca del lenguaje. ¿Por qué? Bueno, porque los entrevistados pueden tener orígenes y condiciones sociales muy diferentes entre sí. Entonces, puede ocurrir que uno formule una pregunta en un lenguaje o de una manera que resulte contraproducente en la consecución o en el alcance de los objetivos. Acuérdense, lo primero que tiene que tener en cuenta el investigador es qué es lo que quiero obtener, qué información quiero obtener, qué conocimiento quiero obtener a través de la entrevista. Así que todos los aspectos que tengan que ver con la conversación tienen que ser planificados antes. Desde en qué idioma va a ser, qué soporte va a tener. Cuando uno dice qué soporte va a tener la entrevista, va a ser una entrevista grabada, va a ser una entrevista hecha a través de una plataforma electrónica como Zoom o como WhatsApp, va a ser escrita, va a ser hablada, qué forma va a tener, va a ser personal. Y eso cuando ustedes escriben sus apartados metodológicos, es decir, las partes en donde se les pide que expliquen qué metodología van a utilizar, tienen que decirlo explícitamente. Tienen que decir, voy a usar una metodología, una entrevista, y la entrevista va a ser de tal manera, y ahí detallar cómo se va a contactar a la persona, o a las personas que se piensen entrevistar, cómo se les va a identificar, en qué lugar físico se va a realizar la entrevista, obviamente qué tipo de entrevista va a ser, qué tipo de preguntas. Recordarán que hay una cuestión, hay un tipo de entrevistas abiertas, más parecidas a una conversación común, y hay entrevistas que son muy cerradas, con preguntas cerradas, en las que el entrevistado solo puede decir sí, no, blanco, negro, esto o lo otro, o elegir dentro de una escala. Eso se usa muchísimo, usar escalas de Likert o escalas de preferencia, qué sé yo, escalas que tienen variables con 3, 4, 5 valores, ¿no? Por ejemplo, mucho, poco y nada. ¿Cuánto le gusta a usted el helado? Variable. El gusto del que tiene la gente por el helado. Uno puede construir esa variable con un rango de 3 opciones, es decir, 3 valores posibles. Mucho, poco o nada. ¿Puedo hacerlo con más valores? Sí, puedo hacerlo con más valores. ¿Puede hacerlo con 2 valores? Sí. ¿Me gusta el helado o no me gusta el helado? Eso de acuerdo a qué es lo que quieren averiguar. Va a ser cómo construye esa variable. Me gusta mucho, me gusta poco, o no me gusta nada el helado. Y no puede contestar otra cosa. Si ustedes le dicen ¿qué helado prefiere? Es una pregunta abierta. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí
el entrevistado puede elegir entre su rango de opciones qué respuesta dar. Ah, a mí me gusta más la crema del cielo, dice. Bueno, métele que sí, habrá culo que sí. Y en cambio es muy diferente, mucho más cerrado, preguntar de la siguiente lista, marque cuál es el helado que más le gusta. Y uno le da una lista en donde puede o no estar la crema del cielo. De manera que cómo armen ustedes eso es muy importante en relación a qué es lo que quieren saber. Pregúntese, no hay una manera exacta o que uno pueda predecir cuál es la mejor entrevista. Ahí depende para qué. A veces uno necesita nada más que respuestas de tipo sí o no, o respuestas con poquitas posibilidades, o a veces uno necesita entrevistas que llamamos particularmente entrevistas en profundidad. Una entrevista en profundidad no es una entrevista larga, es una entrevista en donde hay una interacción entre el entrevistador y el entrevistado, donde se establece un vínculo, una relación, un contacto, una química con el entrevistado. Pueden durar más de un día o realizarse en varias sesiones, en varias etapas. Son entrevistas en profundidad. Son muy buenas para algunas cosas y muy malas para otras cosas. Si ustedes quieren saber los gustos del lado de la gente, y bueno, no sirve la entrevista en profundidad. Ahora, si ustedes quieren averiguar por qué a una persona en particular pudo haber llegado, cómo pudo haber llegado al estado mental que haga posible que le guste la crema del cielo, es decir, qué situaciones traumáticas del pasado han, convergen para que alguien tenga un gusto tan extraño, entonces ahí sí una entrevista en profundidad tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay que indagar en la historia del sujeto, en su relación con el entorno, cómo fue criado, cómo fue su niñez, qué significa el cielo para él, bla, 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 bla. Entonces, bueno, y en el otro extremo, en un extremo muy cerrado, tienen la encuesta, de la cual voy a decir algo que me van a escuchar repetir en tesis, si es que estoy, eh, que el método de la encuesta es un método estadístico y como tal método estadístico tiene condiciones matemáticas exactas que responder o a las cuales tiene que responder. Por ejemplo, ustedes tienen que definir población y muestra. Si ustedes no se acuerdan qué es población y qué es muestra en sus cursos de estadística, van a pueden digamos, capturar esta diferencia. Tienen que decir cómo van a extraer la muestra de la población, es decir, cómo van a hacer que la muestra que ustedes tomen sea representativa de la población. Tienen que decir, cuando proponen una metodología de tipo de encuestas, qué variables van a investigar. Van a tener que decir cuál es el rango posible de valores que pueden tomar esas variables. Van a tener que indicar cómo esas variables se van a aplicar en cada caso, es decir, van a ser variables operacionalizadas y van a tener que indicar cómo efectivamente van a operacionalizar cada una de esas variables. Todo esto ya, algo de esto dijimos cuando hablamos del método experimental. Hay que ser muy precisos en los valores que pueden tomar las variables, matemáticamente precisos. Tienen que decir a qué tipo de tratamiento van a recibir los datos, qué clase de procesos van a someter esos datos. No tiene sentido hacer una encuesta, tomarse todo el trabajo que implica crear o acceder a una muestra que sea representativa de la población, que sea legítima, nada más que para sacar un promedio o algo por el estilo. Uno quiere averiguar otras cosas, una distribución, una regresión, uno quiere hacer algún otro tipo de trabajo estadístico que le brinde mayor conocimiento. Pero claro, sí, es un tipo de entrevista la encuesta, pero la encuesta ya es una entrevista de un tipo muy especial, matemáticamente organizado, que tiene su lógica propia. El resto de las entrevistas, desde las cerradas hasta las abiertas, allí ustedes tienen todo un espacio intermedio en el que pueden variar de acuerdo al tipo, a la cantidad de entrevistados, a la calidad de los entrevistados. Esto es un tema muy importante, seleccionar bien a los entrevistados para que no nos sirven muchas entrevistas si los entrevistados no están calificados para responder o no tienen ni idea de qué es lo que van
de lo que le están preguntando. Y cuando ustedes están haciendo entrevistas se van a encontrar con un fenómeno que se llama saturación. La saturación en una entrevista, y en general en la metodología de ciencias sociales, es cuando siguen intentando averiguar algo y lo único que obtienen es siempre la misma respuesta por parte de los entrevistados. Siempre le dicen lo mismo, le dicen lo mismo, le dicen lo mismo. Llega un punto que uno dice, bueno, ya tanta gente me dijo lo mismo que es estúpido seguir preguntando la misma cosa. La saturación llega cuando uno ha preguntado una y otra vez lo mismo y siempre le contestan lo mismo. Si uno le dicen, uno preguntó si usted está de acuerdo con que maten a las ballenas, y una persona le dice que no. ¿Y usted está de acuerdo con que maten a las ballenas? No. ¿Usted está de acuerdo con que maten? No, todo el mundo te dice que no. Y no preguntes más esa tontera, porque todo el mundo te va a decir que no. Eso es llegar al punto de saturación. Saturación quiere decir que ya no tiene más sentido seguir haciendo las mismas preguntas. O sea que no importa cuántas entrevistas más hagas, el número de entrevistas no te garantiza ninguna mayor validez de los resultados. Es decir, si uno hace a una cierta población 500 entrevistas preguntándole si están de acuerdo con que maten a la ballena, y uno se encuentra con que de los 500 hubo 2 que dijeron que sí estaban de acuerdo y 498 dijeron que no, si hacen 2000 la proporción no les va a variar, si hacen 8000 tampoco les va a variar. Eso no tiene mucho sentido, salvo que incorporen a miembros que no han, de un tipo que no hayan sido tomados en cuenta. Pero si la muestra está más o menos bien tomada, listo, se terminó, quedó saturado eso y no se hace más. La entrevista y la encuesta. Entonces hemos dicho esas poquitas cosas. Tengan mucho cuidado cómo seleccionan a los entrevistados y con qué lenguaje se van a dirigir a ellos. Una especie de derivado de la entrevista son los grupos focales o focus group. Grupos focales o focus group. Las personas somos diferentes tomadas una a una que tomadas en grupo. Ustedes tienen una experiencia personal, ustedes saben que no se comportan ni dicen las cosas de la misma manera cuando están en patota, cuando están en grupo, que cuando están solos, aislados, el resto. La entrevista tiene eso de artificial, ¿no? Lo aísla a un sujeto y le hace una serie de preguntas y la persona responde ahí. Y en ese diálogo tiene esta parte artificial en la que la persona no está en su grupo o en un grupo. Los grupos focales son una especie de entrevista realizada a varias personas. Los números usuales son entre 6 y 10 personas que tienen que cumplir algunos requisitos. Tienen que ser más o menos homogéneas, es decir, más o menos del mismo nivel educativo, del mismo nivel socioeconómico, más o menos del mismo grupo social. Es decir, no se aconseja hacer grupos focales con personas completamente distintas que provienen de ambientes completamente distintos. A ver, si fuera necesario uno puede justificar por qué, ¿no? Pero es lo que les cuento como usualmente se suelen hacer los grupos focales. Uno junta entre 6 y 10 o 12 personas, más o menos parecidas entre sí, en edad, en género, en condición general parecida, y la somete a una serie de preguntas o de disparadores, con el fin no solamente de que respondan a las preguntas, sino de que interactúen entre ellos y conversen entre ellos. Originalmente esto se hacía para evaluar los envases de productos o las presentaciones de productos en el ámbito del marketing. El grupo focal se juntaba a, no sé, 10 amas de casa y se les ponía 2 o 3 envases diferentes de lavandina y se les preguntaba, estoy hablando de la década del 40, del 50,
y se les preguntaba cuál preferían, por ejemplo, ¿no? Entonces empezaban, no, yo lavo la ropa así, no, yo lo uso para tal cosa, a mí me resulta más cómodo este envase, ¿no? Mirá qué lindos colores que tiene este. Y a través de esa interacción, de esa charla que tenían las personas en el grupo focal acerca de los envases de lavandina, los encargados de la comercialización tomaban decisiones sobre qué aspecto tenía que tener el producto, qué presentación tenía que tener el producto cuando se lanzara al mercado. No había preguntas técnicas, no había preguntas, en todo caso, se buscaba saber cuál inspiraba más confianza, cuál despertaba la sospecha de mayor cantidad de compras. Aunque el producto adentro de la botella sea el mismo, no importaba. En todos los casos era la misma lavandina, pero una venía en barrita, otra venía en la majuana, otra venía en tarrito chiquito, otra venía en tarrito grande, que variaban ese tipo de cosas. Me pido disculpas, pero el otro día se me cortó el video cuando estaba grabando el tema de los grupos focales y me quedó colgado. Nos queda por decir poco, en realidad los grupos focales hay que tener cuidado con respecto a algunos factores que inciden en su realización. En primer lugar, hay que tener mucho cuidado con el lugar que se elige. Tiene que ser un lugar relativamente neutro, en el que no haya cosas que llamen mucho la atención o que puedan transformarse en algo que distraiga o que condicione a los participantes a decir una cosa u otra. Hay que tener cuidado en los métodos de registro, conviene filmarlos. Para poder filmarlos hay que obtener el consentimiento de las personas, hay que avisarles que van a ser filmadas. Lleva bastante tiempo, es decir, por más que el encuentro haya sido programado para que dure 1 hora, por ejemplo, uno requiere bastante tipo de preparación porque hay que estudiar dónde poner micrófonos, dónde poner cámaras o quiénes son las personas que van a intervenir. En general suelen ser más de una, alguien que toma notas o alguien que se dedica a la parte técnica y otra persona que hace de anfitrión y presenta a las personas, presenta la problemática y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, no hay mucho más respecto de lo que tengan que saber especialmente de los grupos focales, salvo que es una metodología muy útil para ver cómo la gente reacciona frente a determinado estímulo o frente a un producto o frente a una propuesta o frente a no sé, un plan o algo que uno les proponga discutir, ¿no? Y ver cómo interactúa esa gente, su lenguaje corporal, el lenguaje hablado, los gestos, las caras que pone la gente frente a lo que dicen otros. Es decir, hay que estar bastante preparado y hay que ensayarlo. Todos estos métodos siempre conviene ensayarlos antes de ponerlos en práctica.